personas tengan que hacerlo. Si mi entidad pasa al nuevo régimen, yo no tengo por qué hacerlo. Por eso afirmamos con total seguridad y transparencia que se trata de una reforma voluntaria. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. Gracias por recordármelo. Olvidé mencionar algo respecto de los trabajadores CAS. Y es que, como mencionamos, dentro de los problemas, hoy en día tenemos la contratación temporal. Y esto mucho se da a través del régimen CAS. Esto es un problema para el Estado, pero es un problema actual que hemos heredado. Frente a ello se da la ley del servicio civil. Ahora, ¿por qué es distinto para el régimen CAS y existe una pseudo-obligatoriedad? Por la misma naturaleza de este, que es temporal. Naturaleza que ha sido reconocida por el propio Tribunal Constitucional. Y a raíz de ello se dicta la ley 29849 que dispone la eliminación progresiva del régimen CAS sujeto a que se dé la ley del servicio civil. Entonces, si yo soy un personal CAS que suscribo, por ejemplo, un contrato de servicios por un año y postulo al nuevo régimen a los 6 meses y no ingreso, pues no pasa nada. Yo concluyo mi contrato. Y es una decisión de la entidad el renovarlo o no, que es lo que actualmente tenemos. No es una creación nueva de la ley. La ventaja es que la ley del servicio civil, por regla general, tiene contratos a plazo indeterminado y frente al problema ya existente, que es la contratación temporal, la incertidumbre de saber si me renovarán o no el contrato, se propone esta ley del servicio. Siguiente, por favor. También hablamos de que se trata de una reforma flexible. ¿Y por qué? Porque el Estado ha entendido, gracias a sus errores, que no podría establecerse las mismas reglas para todas las entidades. Es así, por ejemplo, que existe la regla de tener un máximo del 5% de personal de confianza. Pero supongamos que una entidad de salud que tiene más de 45.000 trabajadores tenga el 5% de personal de confianza. Sería muy alto. Para ello, la ley del servicio civil establece un tope máximo de 50 personas. Pero no sucede lo mismo para las más de 300 municipalidades que tienen menos de 10 personas. Ustedes se imaginan ponerle esa regla a esas municipalidades, el 5% es media persona. No se entiende lógico. Es por ello que la ley del servicio civil prevé determinadas reglas especiales de acuerdo al tamaño de las entidades. Siguiente, por favor. Siguiente. Más. 2 más. Siga. Uno más. En la siguiente lámina, ustedes pueden observar la estructura del servicio civil haciendo un cuadro comparativo con lo que es la estructura actual del régimen 276, en el cual el requisito para ascender o progresar es el contar o no con un título profesional o técnico. Como ya lo mencionamos, la profesionalización en el servicio civil va de acuerdo a las funciones que necesita el puesto y no los grados académicos. Es así que la ley del servicio civil prevé los funcionarios públicos que son de elección popular o libre designación, los directivos públicos que son aquellos que realizan funciones normalmente gerenciales e ingresan al nuevo régimen a través de concursos abiertos. Suscriben contratos por un plazo de 3 años, renovables hasta en 2 oportunidades. Ojo, si yo soy servidor de carrera e ingreso a un puesto directivo, una vez que concluye esto, tengo el derecho a retornar a mi plaza de origen. Luego están los servidores de carrera, el grueso de la reforma, que somos todos nosotros y que realizan funciones más específicas. Finalmente están los servidores de actividades complementarias que realizan funciones de apoyo, como pueden ser la labor de secretariado, el personal de limpieza. Además, se prevén los servidores de confianza en que pueden estar ubicados en cualquiera de los grupos ya mencionados. Ahora, muchos nos preguntan por qué la ley del servicio civil aún prevé los funcionarios o servidores de confianza. Y existe una larga y aburrida sustentación teórica, pero que creo se puede resumir con un buen ejemplo. Imaginemos al ministro de Defensa. El personal, el conductor, el chofer del ministro de Defensa, que es un servidor de actividad complementaria, ¿no debería ser una persona de su entera confianza? Pues se entiende lógico que sí, porque este ministro tiene conversaciones al interior de su vehículo que son delicadas.
que son de reserva completa para el Estado. De la misma manera, los funcionarios cuyas secretarias tienen acceso a todos los documentos, muchas veces de estos de carácter reservado, también tienen que ser un personal de confianza. Es así que podemos ver que en el ejemplo estos pueden ubicarse en cualquier grupo, pero como ya lo señalamos, con un tope máximo del 5% y en caso de entidades muy grandes, hasta un máximo del 50%. Siguiente, por favor. Como ya se mencionó, existe un cambio de concepción en la organización, que es el de contar con título profesional a el tema de las familias de puestos que agrupan funciones y roles similares. Por ejemplo, todas las entidades públicas tienen presupuestólogos, todas las entidades públicas tienen asesores legales, que con las salvedades del caso hacen funciones similares. Entonces, estas personas que tienen funciones y roles similares forman grupos y familias. Ahora, la pregunta es ¿para qué? Pues ayuda a tener una mejor gestión en cuanto, por ejemplo, a las capacitaciones, a la progresión. ¿Y por qué a la progresión? Porque gracias a la ley del servicio civil, la progresión no solamente va a ser vertical en una entidad pública, sino transversal. Es decir, si el día de hoy yo soy asesor legal en Servir y quiero asumir nuevos retos, quiero tener una mejor compensación económica, podría yo postular a ser el asesor legal en PCM. Podría ser, si el día de hoy yo soy presupuestólogo en una entidad específica, ¿podría yo el día de mañana ser el presupuestólogo del Ministerio de Economía? Sí podría serlo. Entonces esto es muy importante porque nos abre las puertas, no en una progresión solo vertical y cerrada a la propia entidad, sino una progresión transversal a todas las entidades del Estado. Siguiente, por favor. Siguiente. Uno más. Un ejemplo de lo ya mencionado figura en la lámina, en la cual pueden apreciar un grupo de ejemplos de lo que son las familias de puestos y los roles que agrupan. Por ejemplo, tenemos la familia de planeamiento y gestión del gasto, que agrupa como roles el planeamiento, el presupuesto y las compras. Así tenemos, por ejemplo, la familia de prestación y entrega de bienes y servicios, que agrupa roles como, por ejemplo, el de atención al ciudadano, desarrollo económico e infraestructura. Siguiente, por favor. Las siguientes características y el resto de la exposición va a estar a cargo de mi compañero, el doctor Marco Rivera, a quien le doy el pase, por favor. Buenos días a todos. Vamos a continuar con la exposición y ahora vamos a hablar de algunas cuantas características que tiene la ley del servicio civil. La primera de ellas es acerca de la capacitación, ¿no? ¿Por qué es importante la capacitación en la ley del servicio civil? Como habíamos mencionado, uno de los objetivos de esta reforma es lograr que el Estado brinde un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, para lograr un mejor servicio a los ciudadanos es necesario que contemos con personal idóneo, con personal capacitado para realizar las funciones, ¿no? Entonces, la capacitación nos sirve para poder cerrar determinadas brechas de conocimiento que tienen los servidores, ¿no? Ahora, debe tenerse en cuenta algo. La capacitación y la reforma del servicio civil está orientada, o mucho más ser dada a través de criterios técnicos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si yo ejerzo una determinada función, mi capacitación debe darse de acuerdo a las funciones del puesto que yo desempeño, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en una oficina de logística encargándome del tema de compras públicas, no tiene sentido que la entidad me pague una capacitación, por ejemplo, una maestría o un diplomado en Derecho Penal, ¿no? No hay ninguna relación entre esa capacitación con las funciones que yo desarrollo en la entidad, ¿no? Entonces, un criterio técnico para poder controlar y orientar hacia quién va esa capacitación es de acuerdo a las funciones del puesto que uno desempeña. Siguiente, por favor. ¿Uno más? ¿Más? Uno más, ahí está. Ahora, esta capacitación se expresa bajo dos modalidades: lo que se llama formación laboral y formación profesional. La formación profesional es aquella que le brinda al servidor a obtener un grado académico,
¿no? Por ejemplo, un magíster donde hay una maestría o un doctorado. Mientras que la formación laboral lo que le permite es cerrar una brecha de conocimiento, ¿no? De manera inmediata para efectos de las funciones que desempeña, ¿no? Por ejemplo, trabajo en la oficina de recursos humanos, estoy a cargo de ver la planilla, entonces necesito reforzar a mi gente lo que es el uso de la planilla electrónica, ¿no? Ese sería un caso de formación laboral. Ahora, estos dos tipos de formación se van a asignar de acuerdo a qué tipo de servidor público soy. Por ejemplo, si soy un funcionario público o servidor de confianza, solamente tengo derecho a acceder a lo que es la formación laboral, ¿no? La que me cierra una brecha de conocimiento de manera inmediata y con resultado a corto o mediano plazo. Pero en el caso de ellos está sujeto a un tope económico que establece la ley y el reglamento. Por el contrario, si soy un servidor de actividad complementaria, ¿no? Por ejemplo, el personal secretariado, yo tengo acceso a lo que es la formación laboral, ¿no? Sin ninguna distinción en cuanto a tope económico. Si soy un servidor de carrera, que es el grupo grueso de la reforma del servicio civil, ellos tienen acceso a las dos modalidades de capacitación, la formación laboral y la formación profesional. Y finalmente, si pertenezco a la capa directiva, si soy un directivo público, pero que no sea de confianza, tengo derecho a la formación laboral y de manera excepcional podría acceder también a formación profesional, ¿no? Una maestría o un doctorado, siempre y cuando esta venga financiada por algún fideicomiso del Estado. Siguiente, por favor. Una siguiente característica de la ley es el tema de la evaluación del desempeño, ¿no? Y esto va de la mano con la capacitación. Si, como decíamos, lo que yo quiero con esta reforma es mejorar, como fin último, los servicios que brinda la ciudadanía, yo necesito capacitar a estas personas, ¿no? A las personas que trabajan en el Estado. Para eso yo necesito capacitarlas, pero ¿sobre qué las capacito? Sobre las funciones de su puesto, pero específicamente sobre qué tema, ¿no? Si un trabajador sobre una determinada función trabaja muy bien, ¿tiene sentido que yo gaste dinero en capacitación en aquello sobre lo cual trabaja muy bien? No, estoy empleando recursos públicos en algo que quizás domina a la perfección. Yo debería gastar esos recursos, más bien, en aquellos aspectos de su función sobre los cuales necesito un refuerzo, ¿no? Pero ¿cómo sé sobre qué necesito reforzar? Para eso necesito evaluar su desempeño, ¿no? Podría evaluar para poder detectar entonces qué cosa se necesita ser reforzado, sobre qué necesito yo incidir en la capacitación de ese personal. Pero esta capacitación, ¿no?, se va a guiar bajo criterios objetivos, ¿no? Te explico. En primer lugar, esta capacitación, esta evaluación en la Ley de Reforma del Servicio Civil no busca o no es un medio para retirar a las personas de su puesto. Lo que se pretende con esto es finalmente poder detectar estas brechas de conocimiento para que las personas sean capacitadas y puedan finalmente brindar un adecuado servicio, ¿no? Adicionalmente, ¿no?, esta evaluación no va a ser una evaluación de conocimientos. Yo sé que existe una mala experiencia en el Estado que se dio en los años 90, ¿no? Una serie de evaluaciones que sí tenían como fin último retirar a las personas, pero ese no es el objetivo de esta reforma. Para empezar, esta reforma, en las evaluaciones de desempeño, se plantean bajo criterios objetivos. Uno de ellos es que a mí, ¿sobre qué me van a evaluar? ¿No? Sobre aquello sobre lo cual yo trabajo todos los días, sobre las funciones de mi puesto. Aquello que yo trabajo todos los días es sobre eso sobre los cuales va a ser materia de evaluación, ¿no? Segundo punto, yo como servidor voy a tener ciertas garantías en este tema de la evaluación. ¿Cómo así? Porque yo de antemano voy a saber sobre qué me vas a evaluar. Voy a saber cómo es el procedimiento, ¿no? Voy a poder establecer junto con la entidad cuáles son las metas que van a ser los criterios objetivos para medir. Es decir, no se va a tener una evaluación en la cual su jefe inmediato recibe un papel en donde le dice: su servidor en el semestre ha trabajado satisfactoriamente, sí o no. Ahí no hay ningún criterio objetivo de cómo medir esa evaluación o esa apreciación subjetiva que hace el jefe inmediato. Ese no es el tipo de evaluación que se busca en la ley de servicio civil, sino introducir un criterio objetivo, medible,
por el cual se puede saber si la persona se desempeñó bien o no. Por ejemplo, yo trabajo en una oficina de asesoría jurídica, mi función es elaborar informes legales, ¿no? Cada vez que hacemos una consulta legal, yo tengo que elaborar un informe. Entonces me dicen, en el semestre, en este espacio, en este periodo de tiempo, lo óptimo sería que tú saques el 100% o el 80% de las consultas que ingresan. Más o menos sería que tú saques el 50 o 40% y ya no es tan bueno si yo solamente saco un 20 o un 30. ¿No? Entonces, al terminar ese periodo, se puede determinar conforme cómo he ido trabajando yo, cuánto es lo que he ido absorbiendo, cómo he ido trabajando. Y eso es un criterio medible, porque es en función al producto que yo he ido sacando, en función al informe y cómo he venido desempeñando. No hay una subjetividad de parte de mi jefe inmediato de decidir si es que laboré bien o laboré mal, sino que está en función a la meta establecida. ¿Cuántos informes legales yo atendí en un determinado periodo? Eso es por ponerles un ejemplo, ¿no? Finalmente también hay que decir que en todo caso, si es que el servidor mantiene una evaluación, termina con un resultado sujeto a observación, como lo establece la norma, eso no significa que en ese momento la entidad lo vaya a retirar del puesto. La entidad está obligada a darle una capacitación en aquello en lo cual necesita un refuerzo. Si al siguiente año ese servidor vuelve a ser evaluado, y para volver a ser evaluado necesariamente tiene que haber sido capacitado por la entidad, si en ese segundo año vuelve a resultar con un resultado sujeto a observación, es solamente en ese momento en el cual la ley establece que se puede dar el cese del servidor, ¿no? Y como garantía establece la norma que ese motivo de terminación del vínculo, ¿no es cierto?, puede subir ante un tribunal, que es el Tribunal de Servicio Civil. Es un órgano integrante de servir, un órgano técnico e independiente, que va a resolver finalmente si se realizó adecuadamente o no, justificadamente o no, la terminación del vínculo del servidor. Siguiente, por favor. Hablando ya un poco sobre el ámbito de esta reforma, como nos había mencionado el doctor Vicente Gómez, el impacto de esta reforma abarca más de 2.500 entidades públicas, ¿no? Están convertidos en los regímenes 276, 728 y CAS, más o menos más de 500.000 servidores públicos, que de manera paulatina las entidades y así mismo los servidores de manera voluntaria irán pasando a este nuevo régimen, ¿no? Sin embargo, no todos los servidores están comprendidos. Hay algunas exclusiones que se han establecido. Por ejemplo, las carreras especiales que están fuera del ámbito de la reforma. Por ejemplo, profesionales de la salud, profesorado, docentes universitarios, fuerzas armadas, policía, ¿no? Y asimismo los trabajadores de las empresas del Estado. Siguiente, por favor. Ahora, en este cuadro ustedes pueden ver algunas de las ventajas que trae esta reforma del servicio civil respecto a cada uno de los regímenes. Por ejemplo, una mejora en cuanto a los ingresos presentes de los servidores a través del aguinaldo y la CTS, y esto se da sobre todo para los trabajadores CAS y 276. Asimismo, tenemos que hay una mejora en la compensación económica que es susceptible de ser pensionable. Esto también sobre todo para los trabajadores 276. Estos dos primeros puntos los vamos a explicar mejor cuando veamos en las dos siguientes diapositivas algunos ejemplos prácticos. ¿Qué más trae esta nueva ley? Mayor permanencia, ¿no? Como les había mencionado, hay un abuso hoy en día en cuanto a la contratación temporal, sobre todo a través de la contratación CAS, que muchas veces es el grueso de los servidores en varias entidades. Lo que ofrece esta reforma del servicio civil es que la persona que participe en estos concursos e ingrese al régimen, ingresa una vez superado su periodo de prueba, ¿no es cierto?, con un vínculo con carácter estable, ¿no?, en el cual el vínculo se extingue solamente por determinadas causales establecidas en la norma. Y adicionalmente establece algo que hoy en día hay una distinción en cuanto a regímenes si son 276 o 728 CAS. Por ejemplo, en el caso del CAS y en el caso del 728, si mi vínculo, si soy despedido de manera injustificada, la protección que me otorga la norma no es la reposición, sino solamente el pago de una indemnización, ¿no? Mientras que si soy un 276 y soy despedido injustificadamente, la protección que me otorga la norma solamente es la reposición, ¿no?
Lo que establece la norma es, en este caso, uno, como regla, la contratación a precio indefinido, pero segundo, si en caso yo estuviese sujeto a un despido injustificado, arbitrario, yo puedo escoger el tipo de reparación. Yo puedo escoger si es que quiero reincorporarme mediante una reposición o escojo una indemnización, ¿no? Asimismo, lo que recoge esta norma es una mayor carrera y capacidad de progresión, tanto vertical como transversal, y movilidad de utilidades. ¿A qué nos referimos? Como ustedes, como nos ha mencionado el doctor Vicente Gómez, hoy en día formalmente la carrera solo existe en la 276, pero es una carrera que ha quedado, digamos, desde los años 90 detenida, ¿no? Lo que se plantea ahora es reactivar en realidad esa carrera. Para aquellos servidores que ingresen al grupo de carrera van a tener la posibilidad de progresar. Y esta progresión trae una novedad muy interesante, porque hoy en día ya no es solamente la progresión a nivel vertical, a nivel de mi propia entidad, sino que mi panorama para poder progresar y por tanto también escoger otros puestos más atractivos económicamente, es que yo puedo realizar una progresión hacia otras entidades a través de lo que la norma ha llamado progresión transversal, concursos de progresión transversal, ¿no? Entonces, yo no solamente tengo como opción progresar a los puestos de mi entidad, sino que también puedo progresar a puestos de otras entidades. En la medida en que yo cumpla el perfil que están pidiendo para ese puesto, podré postular, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora quería detenerme en estos ejemplos para ver lo que hemos conversado sobre el tema de las compensaciones económicas, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, tenemos un especialista legal de un ministerio. Su edad, 56 años. Es un trabajador 276. Sus ingresos actuales son 1.470 nuevos soles. Y como ustedes saben, en el caso del 276, el grueso de sus ingresos no todo es remunerativo. Hay una parte importante que es CAFAE, que es el famoso incentivo CAFAE. Incentivo que no tiene carácter remunerativo, no es base de cálculo de ningún beneficio y tampoco sirve para efectos pensionables. Entonces, solamente en este ejemplo, ese incentivo CAFAE es el 82% de su ingreso y solo un 18% es la parte remunerativa, ¿no? Asimismo, un trabajador 276 hoy en día recibe un aguinaldo por fiestas patrias y por Navidad, que equivale al monto que establece cada año la ley de presupuesto. Hoy en día, 300 soles en cada oportunidad. Entonces, en un año, por aguinaldos, yo recibo 600 nuevos soles, ¿no? Asimismo, el trabajador 276 tiene derecho al pago de una CTS. Pero esta CTS, en el régimen 276, se calcula en base a un monto muy pequeño de los ingresos, ¿no? Algo que la norma denomina remuneración principal, que es una partecita muy básica, muy pequeña, solamente de la parte remunerativa. Por eso es que el trabajador 276, luego de muchos años de trabajo, al final de sus servicios, solamente recibe una CTS realmente ínfima, ¿no? En este ejemplo, si esta persona, a partir del año 2014, considerando su ingreso y la parte remunerativa, se calcula su CTS, trabajando por 9 años más, en esos 9 años recibiría 260 soles, ¿no? Ante esta situación actual del 276 en la parte remunerativa, ¿qué pasa si esta persona participa y ingresa al nuevo régimen? Para empezar, todo se vuelve remunerativo. Desaparece esta distorsión que genera el CAFAE, ¿no? Al volverse todo remunerativo, ¿no es cierto?, vamos a tener ciertas consecuencias también para efectos de los beneficios. En el caso del aguinaldo, la norma establece, la ley del servicio civil señala que el trabajador va a tener derecho a un aguinaldo equivalente a su sueldo mensual. Entonces, si esta persona, suponiendo que en el nuevo régimen sigue ganando 1.470 soles, va a recibir por aguinaldo de fiestas patrias 1.470 y por Navidad otros 1.470. Sus aguinaldos en el año serían 2.940 versus los 600 soles que recibía en el régimen 276. En cuanto a la CTS, la norma establece que va a recibir aproximadamente, ¿cierto?, una remuneración mensual por cada año de servicios prestados, ¿no? Con lo cual, entonces, si esta persona
como les mencionaba, gana 1.470 y decide, desde el momento en que ingresa al nuevo régimen, quedarse por 9 años más. 1.470 por 9, 13.230. Solamente por esos 9 años que ha pasado al régimen, ¿no? Esos 9 años más, en el nuevo régimen, con un sueldo de 1.470 soles, estaría teniendo una CPS de 3.230. Si esa persona durante esos 9 años se quedaba como régimen 276, estaría recibiendo 260 soles por esos 9 años como CTS, ¿no? Finalmente también, al ser todo remunerativo, eso va a implicar que también sobre todo eso, ¿no es cierto?, va a ser base para efectos pensionables, por lo cual va a tener entonces también un reflejo positivo en la pensión que cada uno reciba al final de sus servicios. Siguiente, por favor. Para el caso de un trabajador CAS, ¿no? Veamos este ejemplo. Un contador en un gobierno regional, su edad 38 años, sus ingresos mensuales, pongamos 1.200 soles, aguinaldo, igual que un 276, 300 soles por Navidad, 300 soles por fiestas patrias, total en el año 600 soles. CTS, no está reconocido este derecho hoy en día en el régimen CAS, ¿no? Si esta persona postula e ingresa al nuevo régimen del servicio civil, ¿qué es lo que va a pasar? Suponiendo que siga ganando los 1.200 nuevos soles, para seguir por aguinaldo, ¿no? Igual, un sueldo completo por cada oportunidad, por fiestas patrias y por Navidad. En total, 2.400, ¿no? En cuanto a CTS, supongamos que esta persona trabaje durante 27 años más. Como estamos mencionando, una remuneración mensual por cada año de servicios. Estos 1.200 soles por los 27 años que siga trabajando en el Estado bajo el nuevo régimen, estaría percibiendo 32.400 nuevos soles. Si esta persona decidía quedarse con su régimen en el régimen CAS, no estaría recibiendo nada como compensación por tiempo de servicios al extinguirse su vínculo, ¿no? Además de que el régimen de servicio civil ofrece entrar con carácter permanente, superado el periodo de prueba, mientras que en el régimen CAS, como les ha mencionado el doctor Vicente Gómez, es un régimen de carácter temporal, se va renovando conforme a las necesidades de la entidad, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a explicarles brevemente las reglas de tránsito al nuevo régimen de servicio civil. Siguiente, por favor. Estas reglas de tránsito para el caso de los servidores, como les indicó el doctor Vicente Gómez, la reforma es voluntaria para los servidores. Es decir, cada servidor va a tener que tomar en su momento una decisión, ¿no? Evaluar qué es lo que me ofrece hoy en día mi régimen y compararlo con lo que me ofrece el régimen del servicio civil, ¿no? Y tomar la decisión si es que postula o no a uno de los concursos que en su momento convoque la entidad, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias podrían pasar? Vamos a explicarlas ahora para despejar varias dudas que hemos estado en los servidores. Un servidor que requiere, supongamos que postula a uno de estos concursos y gana el concurso e ingresa al nuevo régimen. ¿Qué es lo que va a pasar con ese servidor? Como ha ganado el concurso, ingresa al nuevo régimen, ¿no? Pero se va a hacer un corte en el tiempo. En ese momento, todos sus años de servicio hacia atrás, antes del régimen, se liquidan y se pagan, ¿no? Se liquidan y se pagan según las reglas de su régimen. Si yo soy CAS e ingreso, he ganado el concurso y el día de mañana ya pertenezco al nuevo régimen, estos años que he trabajado como CAS se me liquidan y se me pagan según los beneficios que están reconocidos en mi régimen como CAS. Y a partir de mañana, ¿no es cierto?, comienza a correr mi tiempo bajo el nuevo régimen del servicio civil, ¿no? Bajo estas nuevas reglas, ¿no? Ahora, en este caso, estas personas que transiten al nuevo régimen del servicio civil no van a estar sujetas a un periodo de prueba, así lo estableció la norma, ¿no? Yo ingreso y ya tengo la estabilidad. No estoy sujeto a periodo de prueba solamente para estos concursos que se van a hacer para este tránsito de los servidores hacia el nuevo régimen del servicio civil. Ahora, ¿qué pasa, en el segundo supuesto, qué pasa si yo como servidor no quiero pasar al nuevo régimen? He hecho un análisis y he visto que no me conviene, a pesar ya me falta solamente un año para jubilarme,
quiero quedarme en mi récord. ¿Qué es lo que va a pasar? El hecho que yo decida no postular significa entonces que la entidad está autorizada a retirarme del puesto. La respuesta es no. ¿No? La persona continúa en su puesto, continúa en la entidad, ¿y a qué reglas se sujetará? A las reglas de su régimen al cual pertenece. 276, 128 o CAS. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si esta persona quiere participar? Y de hecho participó en el concurso, pero no ganó el proceso, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa persona? Si en ese momento la entidad está autorizada a extinguir su vínculo, la respuesta es no. La persona también permanecerá en la entidad, ¿no? Y se seguirá sujetando a las reglas de su régimen, ¿no? ¿Y podré volver a postular? Sí, puedes postular cuantas veces desees, ¿no? Durante este tiempo, hasta que no termine este proceso de tránsito, en tu entidad podrás seguir postulando, ¿no? Ahora, en el caso del régimen CAS, como les había mencionado el doctor Vicente Gómez, el Tribunal Constitucional ha reafirmado la temporalidad de este régimen, ¿no es cierto? Y una ley que modificó a este régimen en el año 2012 estableció la eliminación progresiva del régimen CAS. ¿Eso qué significa? Que una vez que las entidades comiencen su proceso de implementación, ¿cierto?, los regímenes 276 y 728 se cierran, es decir, que no va a poder haber un nuevo ingreso en estos regímenes, ¿no? Un nuevo ingreso en 276 y 728 no va a ser posible. Pero sí es posible que la entidad continúe con los trabajadores CAS o que convoque nuevos CAS. Pero esto va a tener un punto de cierre. Este punto de cierre sucederá cuando la entidad, después de que siga todos estos pasos que vamos a explicar a continuación y cuando termine de sacar los concursos, ¿cierto?, y se culmine con una resolución expresa por parte de la culminación en esa entidad de su proceso, entonces será ese el momento en el cual la entidad ya no podrá contratar nuevos CAS, ¿no? Y eventualmente los CAS que existan, se respetará el plazo de vigencia de su contrato, pero ya no podrá luego ser renovado. Entonces, para los trabajadores CAS, esta reforma del servicio civil les ofrece en realidad una ventana de oportunidad. Postular a un régimen que les ofrece estabilidad, que les ofrece mejoras económicas, ¿no?, en cuanto a percibir sus aguinaldos por un sueldo completo y no el monto de los 300 soles, percibir una CTS en función al sueldo por todos sus años de servicios, ¿no? Ahora, siguiente por favor. Estos a grosso modo los pasos a partir de la entrada en vigencia de la ley, que fue en julio del año pasado, ¿no?, los reglamentos que fueron aprobados en junio de este año, ¿no?, y sobre el cual las entidades tendrán que comenzar a iniciar su proceso de implementación, ¿no? Siguiente, por favor. Uno antes, por favor. Siguiente. Siguiente. Uno antes. Uno antes. Ahí. Ahora, vamos a explicarles, estas son las fases del proceso, ¿no? Las fases del proceso de tránsito de las entidades son básicamente 4. La primera es una etapa de preparación, en la cual tengo que conformar una comisión, que es la que va a estar a cargo dentro de la entidad de todo este proceso de tránsito, ¿no? Conformar esa comisión y segundo, preparar esa comisión para que sepa cada uno de los pasos y funciones que tiene que realizar. Y como segundo punto, es un análisis que tiene que realizar la entidad de cómo se encuentra hoy en día. Es como tomarse una fotografía de cómo me encuentro, tanto en cuanto a mis funciones como en cuanto a mi personal. En cuanto a mis funciones, ver, de acuerdo con la ley, qué funciones tengo yo asignadas y cómo las vengo desarrollando. En cuanto a mi personal, ver cuánto personal tengo, cómo está conformado mi cargo, a qué régimen pertenece cada servidor, cuánto es lo que gana cada servidor, qué perfil, qué requisitos solicité para el ingreso de esa persona, ¿no? Y a partir de esa foto que yo tomo de cómo me encuentro hoy en día, la entidad tiene que hacer un análisis y detectar mejoras que tiene que realizar, ¿no? A partir de esas mejoras que son posibles de implementar, la entidad pasa a esta tercera fase, que es la implementación de esas mejoras, ponerlas en práctica. ¿Y cómo las pone en práctica? Para empezar, por ejemplo, en cuanto a las funciones,
tendrá que evaluar si es que aprueba, modifica o actualiza su reglamento de organización y funciones, ¿no? Y en cuanto a personal, significa establecer cuántas personas necesito para funcionar correctamente, ¿no? Segundo, ¿qué perfil necesito que tengan estas personas? Perfil que tiene que ser diseñado de acuerdo a las funciones que van a desarrollar. Para eso, bueno, previamente también, luego de haber establecido el perfil, tengo que valorizar ese puesto. ¿Cuánto es lo que, de acuerdo a las funciones que esta persona va a desarrollar, cuánto es lo que debe ganar? Finalmente, con eso yo apruebo un nuevo documento de gestión interna que se llama Cuadro de Puestos de la Entidad, que va a venir a reemplazar a lo que hoy día es el CAF y el PAF, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos pasos, y habiendo aprobado ya mi CPD, la entidad pasa a la última fase, que es ya propiamente la implementación en sí, que es estos puestos que yo he contemplado en este CPD, escoger algunos y comenzar a sacarlos a concurso, ¿no? Para que los servidores del Estado puedan, en la medida que cumplan con el perfil, postular al mismo si es que así lo desean, ¿no? Con miras a que ingresen al nuevo régimen del servicio civil. Ahora, como les mencionaba, los servidores del Estado podrán postular cuantas veces deseen, ¿no? Lo que tienen que observar es que cumplan con el perfil del puesto al cual se está convocando. Y no necesariamente podrán postular a los puestos que convoque su entidad. También podrían postular a los puestos que convoquen otras entidades públicas que también se encuentren en ese momento en la etapa de implementación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para concluir, ¿qué beneficios en general trae la ley de servicio civil? Hay beneficios tanto para los servidores como para la ciudadanía. En cuanto a los servidores, como he mencionado, mejora en cuanto a sus ingresos, tanto los presentes como los futuros, ¿no? Mejor pago por concepto de aguinaldo, ¿cierto? Mejora en mis ingresos futuros en cuanto voy a recibir una compensación de acuerdo al sueldo que estoy ganando, ¿no? Voy a poder desarrollar una auténtica carrera a través de la progresión, ¿no? Voy a tener mecanismos de movilidad para desplazarme hacia otras entidades o dentro de la misma entidad. Mecanismos que hoy día formalmente existen solamente para la 276, ¿no? Mayor capacitación, equidad en materia administrativa, ¿no? Y contar con un régimen disciplinario único. Hoy en día, dependiendo a qué régimen pertenezco yo, tengo un régimen disciplinario. Tengo determinadas faltas, un procedimiento y unas determinadas sanciones. No tiene lógica si que dos personas desarrollen la misma función, pero por el hecho de pertenecer a regímenes distintos y cometen la misma falta, pueden llegar a ser sancionados de modo distinto. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, también una de las cosas que plantea esta norma es establecer un único régimen disciplinario para todos. Las mismas faltas, el mismo procedimiento y las mismas sanciones. ¿Eso que me da a mí como servidor? Predictibilidad. Yo sé qué faltas son las cuales podría yo incurrir, sé que me van a llevar a una sanción, ¿no? Y sé qué procedimientos es que me van a someter. Sé cuáles son las sanciones a las cuales podría la entidad imponer, ¿no? Y respecto a la ciudadanía, como les mencionaba, mejorar la calidad del servicio que se brinda a estos, ¿no? De los cuales nosotros también somos parte. Cuando acudimos a otras entidades a solicitar un servicio, cuando vamos a pedir nuestro DNI, cuando vamos a pedir, somos materia de fiscalización por parte de una entidad, por ejemplo, de SUNAT, ¿no? También somos ciudadanos y también tenemos derecho a recibir un servicio de calidad. Mayor continuidad en las políticas públicas, ¿no? Como les mencionaba, en la medida en que se establece que el ingreso es de carácter permanente y se reduce entonces esta rotación de personal que viene dándose en muchas entidades. Y finalmente, un mayor control y mejor uso de los recursos públicos. Siguiente, por favor. Bueno, todo solo me queda agradecerles a todos por la atención. Aparte de las consultas que vayamos a absolver ahora, cualquier otra consulta que quede pendiente, pueden formularla al nuevo serviciocivil@servir.gov.pe y reiterarles solamente que este propósito de esta charla es que todos ustedes hayan podido contar con ciertos alcances de la ley, ¿no? Para que llegado el momento, cada uno de ustedes haga una evaluación y pueda entonces tomar una decisión informada sobre si
deciden postular o no a este nuevo régimen del servicio civil. Mayor información pueden también encontrar en nuestra página web. Eso es todo de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los doctores Vicente Gómez y al doctor Marco Rivera por presentarme en servir el día de hoy, quienes han participado a estas horas de la mañana. Seguramente en esta parte en la cual hemos hablado después de la brillante ponencia del compañero César Patalacqua, vamos a poder absorber todas sus interrogantes que ya han sido debidamente acreditados de acá y están seleccionando las preguntas correspondientemente. Compañeras y compañeros, vamos a pedirles por favor, de una manera en el orden que se ha venido desarrollando, la paciencia y la calma correspondientemente. Tenemos ya asegurada la presencia de los congresistas Johnny Escaldo, el congresista Gustavo Rondón y la presencia del congresista Tapia en esta parte. Ya se encuentra también el siguiente ponente, el compañero Arquímedes Flores, que va a abordar el tema proceso de trabajo de la mesa técnica en la presencia del Consejo de Ministros. Vamos a pedirles por favor a los compañeros en el orden correspondiente, el compañero Patalacqua, para que pueda... Primero lo vamos a hacer. Perfecto. Claro, sí. Doctor Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Aranda, también soy funcionario de Servir. Me toca responder la primera pregunta y a su vez darle pase a los compañeros Vicente Gómez y Marco Rivera también. La pregunta que me toca responder es finalmente la más protocolar. Me preguntan qué cosa es Servir, si es una empresa nacional o es una empresa internacional. En principio, Servir es una entidad pública que es a su vez el ente rector del sistema administrativo de recursos humanos del Estado. No es una empresa y no es algo que tenga que ver con nada internacional. Por ese lado, la siguiente pregunta es ¿por qué el gerente de Servir no está presente? Bueno, en este caso la exposición sobre lo que alcanza de la ley de Servir se hace a través de un equipo conformado por diversos funcionarios, en los cuales estamos nosotros. El gerente también es parte del equipo, pero él se encuentra también en este momento por cuestiones de agenda en otros lugares dando esta misma charla. En este momento hay personal que se encuentra en el hotel número 5 de San Juan de Lurigancho, también dando esta misma charla, y así estamos distribuidos a nivel nacional. Esa es la razón por la cual nuestro gerente general no se encuentra presente. Ahora voy a darle paso al doctor Vicente Gómez para continuar con la respuesta. Muchas gracias. Para continuar con la programación, vamos a responder las preguntas lo más breve posible y objetivamente. Nos preguntan, estando ya promulgados los reglamentos de la Ley de Servicio Civil, ¿aún se pueden abrir plazas vacantes para el régimen 276? La respuesta es sí. Durante el proceso de implementación, las entidades pueden seguir contratando personal 276-228. Una vez que la entidad pase al nuevo régimen del servicio civil o inicie, no puede volver a someter estas plazas a concurso. Ya no puede contratar personal 276 o 728. Nos preguntan también si los directivos y funcionarios públicos van a ser evaluados. La respuesta es que sí. Los directivos públicos está prevista su evaluación en el régimen del servicio civil y es una evaluación mucho más estricta por las propias funciones que ellos realizan. Voy a explicarlo, por favor. Atención, compañeros. Compañeros, por favor, silencio. En el caso de los funcionarios públicos, estos también son evaluados, pero no por las reglas del régimen del servicio civil, porque para ellos existe una evaluación especial. Por ejemplo, los funcionarios que son de libre designación, el funcionario que lo designó lo puede remover en cualquier momento. ¿Qué otros mecanismos de evaluación y fiscalización existen? Los funcionarios de elección popular, a través de nuestro voto cuando los elegimos. Nos preguntan, ¿qué pasa si transcurren los 6 años y no postulo al nuevo régimen? ¿En qué situación me quedo? Bueno, independientemente de que las entidades pasen o no al nuevo régimen durante los 6 años, las personas, su concurso o su pase es totalmente voluntario. Transcurridos los 6 años, yo puedo permanecer en mi régimen 276 o 728 hasta mi jubilación.
y con las reglas propias de cada régimen que se ha mencionado. Nos preguntan si se prevé la CTS para el régimen 276 y los trabajadores CAS. Actualmente, hay que hacer la distinción que son regímenes distintos, reglas diferentes. El trabajador CAS no cuenta con CTS. En el régimen 276 sí existe la CTS, pero esta es una suma irrisoria, justamente porque más del 80% de los ingresos no tienen carácter remunerativo. Entonces la CTS solamente se calcula sobre esa base pequeñita. En el nuevo régimen del servicio civil y para los trabajadores del nuevo régimen del servicio civil está prevista la CTS por la remuneración completa, por el total de ingresos, es decir, un sueldo entero. Si cuento con 27 años de servicios, ¿qué ventajas o por qué debería postular el nuevo régimen? Si me conviene o no. Nosotros no podríamos decirles finalmente si deben o no deben postular al nuevo régimen. Nosotros les hemos mencionado los beneficios que contempla y esta es una decisión personal de cada uno el decidir concursar o no. Nosotros les hemos mostrado, por ejemplo, beneficios en cuanto a mayores ingresos presentes y futuros, tanto a través de los aguinaldos, la CTS o las pensiones, ya que todo es remunerativo, todo es pensionable. Actualmente el régimen 276 también recibe pensiones, aquellos que se jubilan, sumamente pequeñas, justamente porque el cálculo de los aportes es sobre lo que es concepto remunerativo, lo pequeñito. En el nuevo régimen, al todo ser remunerativo, al todo ser pensionable, las pensiones también se incrementan. ¿Qué otros beneficios existen? Por ejemplo, una innovación del régimen del servicio civil son los 7 días de libre disponibilidad a cuenta del periodo vacacional, que es de 30. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, yo suelo ser un padre descuidado y no estoy muy atento a las actividades escolares de mi hijo. Quiere decir que si el día de hoy yo me acordase a las 8 de la noche que mañana mi hijo tiene su actuación, yo podría asistir y sin necesidad de pedirle permiso a mi empleador. ¿Por qué? Porque cuento con 7 días de completa disponibilidad y que no están sujetos a la autorización del empleador. Yo puedo usarlos para lo que yo decida. ¿Qué otros beneficios contempla la ley a los ya mencionados? Por ejemplo, el día de hoy, los trabajadores 276, trabajadoras CAS, que reciben subsidios por maternidad, en el caso de los 276, reciben subsidios pequeños, porque justamente estos subsidios toman de base de cálculo solamente lo remunerativo. En el caso de los trabajadores CAS, ellos tienen un tope en cuanto a las aportaciones, que es el 30% de una OIT. En el nuevo régimen del servicio civil, estos subsidios van a ser por una remuneración completa. Y como todo es remunerativo, todo es parte de, en caso de subsidios, tanto por maternidad o por enfermedad, tanto para hombres y mujeres. Finalmente, dentro de los beneficios, ante la pregunta que plantea la ley del servicio civil, uno que considero personalmente muy importante es la posibilidad de progresión. En muchas entidades públicas hay personas que tienen 20 años, 25 años en un mismo puesto y quieren asumir nuevos retos, quieren tener funciones distintas. Pues esta es la oportunidad, porque es una progresión no solamente vertical, sino transversal. Nos preguntan si los contratos, el personal CAS va a seguir siendo contratado y por qué tiempo. Una vez que una entidad inicie el proceso de implementación, puede seguir contratando personal CAS. Pero este personal solamente va a poder ser renovado hasta por 6 meses, ahora durante el proceso de implementación. Una vez que la entidad pase al nuevo régimen, finalice el proceso de implementación, que puede ser en 1, 2, 3, 4 años, recién no se permite la contratación de personal CAS. Y todo es a través del régimen del servicio civil. Durante el proceso de implementación se pueden renovar los contratos CAS o suscribir las prórrogas correspondientes de acuerdo a las necesidades de la entidad. Nos preguntan si el tiempo de servicios va a ser, y la edad va a ser considerado para ingresar al nuevo régimen del servicio civil. Como ya lo mencionamos,
el régimen del servicio civil lo que plantea es la profesionalización. Es decir, ¿qué personal es más idóneo para el puesto? Pero de acuerdo a sus conocimientos. Los concursos públicos sí son por conocimientos y queremos que sea el personal más idóneo a eso. Ahora, la pregunta es, ¿una persona que tiene 15 o 20, 30 años de servicio necesariamente es mejor que una persona que tiene 8 años de servicio? La respuesta es no necesariamente. Sin embargo, los años de servicio van a ser considerados para determinados puestos, normalmente los de mayor jerarquía. Ahora, entonces, esto quiere decir que si yo postulo un puesto inferior, mis 20 años de servicio no van a ser considerados. La respuesta es no, pero ojo, el que yo cuente con 10, 15, 20 años de servicio es una ventaja comparativa a la hora de concursar, porque frente al personal joven yo tengo experiencia que voy a poder demostrar en los concursos públicos, y esto es un valor agregado. Nos preguntan, si la reforma del servicio civil es tan buena, ¿por qué se desconocen derechos laborales adquiridos? La ley del servicio civil respeta los derechos como es la negociación sindical, el derecho a huelga y la negociación colectiva sobre temas no remunerativos. Como ya se mencionó en esta charla, el Tribunal Constitucional en la última sentencia sobre la inconstitucionalidad de la ley, en más del 90% ha confirmado la constitucionalidad de la misma justamente porque se respetan estos derechos. Se respeta el derecho al descanso físico, se respeta el derecho a las licencias que están previstas, y muy por el contrario se superan o se busca superar problemas como es la contratación temporal. Ahora, si yo decido que el régimen del servicio civil no cumple o contempla o llena mis expectativas, pues puedo permanecer en mi régimen actual. El pase es completamente voluntario. Aquellas personas que tengan determinados beneficios adquiridos vía negociación colectiva en el régimen 276 y decidan permanecer en su régimen, no pierden dichos beneficios. Estos se mantienen en el tiempo hasta el momento de su jubilación. Nos preguntan si las evaluaciones van a ser de acuerdo a la realidad de las regiones. Más allá y mucho más garantista que la realidad de la región, se tratan de evaluaciones objetivas que tienen requisitos de cumplimiento obligatorio mínimo. ¿Y por qué digo mínimo? Porque incluso una garantía adicional a las ya señaladas es que en estos momentos no se pueden realizar las evaluaciones. Las entidades no pueden cesar personal producto de estas evaluaciones. ¿Y por qué? Porque el reglamento ha condicionado la aplicación de las evaluaciones a que se emita lineamientos y directivas que garanticen la mayor transparencia de esto. Ahora, como ya se mencionó, existen reglas mínimas. ¿Cuáles son? El doctor Marco Rivera las mencionó muy bien. La primera es que es una evaluación objetiva. ¿Qué significa? Que mi empleador, a diferencia de los expedidos en la década de los 90, no va a poder evaluarme por si le caigo bien o no. Tiene que evaluarme sobre mis funciones que están establecidas en mi contrato y sobre las metas que deben ser medibles. Si yo considero que las metas que mi empleador me pone son exageradas, son irrazonables, pues puedo sentar una queja sobre las mismas, una observación, y producto de las evaluaciones, yo fuera cesado, puedo acudir al Tribunal del Servicio Civil. Esto es muy importante porque estas garantías no fueron consolidadas en la década de los 90. Las evaluaciones no eran evaluaciones, eran exámenes de conocimiento. Por ejemplo, como el ejemplo que mencionó muy bien el doctor Marco Rivera, yo veo temas de gestión pesquera. ¿Sería correcto que me evalúen sobre temas del Código Penal, de Derecho Penal? Por supuesto que no. Los trabajadores podían o tenían algún mecanismo de defensa frente a ellos, no lo tenían. Actualmente sí lo tienen. Y por eso la ley ha sido sumamente garantista en este aspecto para establecer por lo menos reglas mínimas. Nos preguntan, ¿cuánto más voy a ganar en el nuevo régimen? La respuesta sincera es depende. ¿Por qué? Porque depende al puesto al que yo postule. Ahora, nosotros no podemos dar un detalle, sobre exactamente cuánto va a ser el puesto de cada puesto en el régimen del servicio civil,
Porque el reglamento de compensaciones ha sido elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y dado el alto nivel técnico del mismo, les corresponde a ellos dar los alcances y resolver las dudas respecto. Una pregunta adicional que nos hacen es ¿por qué la ley del servicio civil elimina los sueldos de 25 y 30 años de servicio? Para empezar, estos no son sueldos, sino son bonificaciones extraordinarias previstas en el régimen 276, que no las elimina el nuevo régimen, pues no están contempladas en él, sí contempladas en el régimen 276. Si yo decido permanecer en el régimen 276, continúo con ese beneficio cuando eventualmente lo tenga, es decir, ¿no se me escucha? Sí. Es decir, cumplir con el requisito de tener los 25 o 30 años de servicio. Nos preguntan también, ¿cuántas veces puedo postular al nuevo régimen del servicio civil? Y la respuesta es las veces que ustedes quieran durante el proceso, ojo, pero durante el proceso de implementación. Quiere que puede durar, que puede extenderse un poco más de los 6 años. Por supuesto, porque van a haber entidades que inicien recién su fase a los 6 años. La pregunta es, ¿qué pasa si postulo y no ingreso? Pues no pasa absolutamente nada. Ustedes tienen todo el derecho de permanecer en su régimen hasta la jubilación. Y como ya se mencionó, estos concursos pueden ser las veces que ustedes deseen, a las entidades que ustedes deseen. Las preguntas son por escrito. No respondió la pregunta anterior. Finalmente, para darle pase al doctor Marco Rivera, nos preguntan, entonces, ¿se va a eliminar el régimen 276? La respuesta es, esta es una reforma temporal, progresiva en el tiempo, que tiene como uno de los objetivos llegar a alcanzar un único régimen. ¿Esto qué significa? Que en algún momento, dentro de muchos años, no va a existir el régimen 276, solamente el régimen del servicio civil, que justamente para poder alcanzar el orden que ya hemos mencionado, que actualmente hoy no existe. ¿Y cuándo es que se produce esta eliminación? Hasta que las personas, hasta que el último trabajador 276 se jubile. Porque ningún trabajador 276 puede ser despedido sobre pretexto de no haber concursado al régimen del servicio civil. Y esto no solamente parte de las garantías que ya hemos mencionado. La ley expresamente señala la prohibición de ello. Le doy el paso a mi compañero. Gracias. Voy a tratar de ser sintético y rápido con algunas preguntas, dado el tiempo. Para empezar, quiero empezar hablando acerca del ámbito de aplicación de la ley. Nos preguntan sobre las entidades que fueron excluidas de la ley, ¿no? ¿Por qué estas 5 entidades fueron excluidas? Al respecto, lo que puedo indicar es lo siguiente, ¿no? La ley de servicio civil fue aprobada por el Congreso de la República, luego del debate realizado por ellos, ¿no? Es el Congreso de la República el que incluye esta disposición, excluyendo a estas entidades, sobre lo cual Servir, digamos, no tiene una injerencia en el momento en que se elabora el proyecto respectivo, ¿no? Respecto a estas 5 entidades que no estaban inicialmente. Ahora, aprovechando esta pregunta sobre el ámbito de aplicación, nos preguntan ¿por qué no se mejora el régimen 276? ¿No? Al respecto, como les mencionábamos, una de las características de la reforma es que sea una reforma integral, ¿no? Lo que se pretendió es revisar todos los regímenes que tiene hoy en día el Estado, no solo el 276, también el 728, los problemas que tiene el CAS, y a raíz de todos esos problemas comunes y otros particulares, establecer y crear un único régimen del servicio civil, uno igual para todos, con las mismas reglas, con reglas claras, ¿no? No se quiso solamente maquillar o arreglar un régimen ya existente, sino en verdad realizar una reforma integral, ¿no? Nos preguntan también acerca de los profesionales de la salud, sobre su inclusión o no en la ley. Los profesionales de la salud están fuera de la ley de servicio civil. La ley de servicio civil excluye a las carreras especiales, ¿no? Y cuando hablamos de profesionales de salud, nos referimos a los médicos, enfermeras, etc. Todos aquellos que están establecidos en la ley respectiva, ¿no? En ese sentido, los administrativos del sector salud sí están comprendidos en la reforma. ¿Y por qué es eso? Un administrativo, ¿no es cierto?, digamos, un jefe de logística en una entidad de salud realiza las mismas funciones que realiza un jefe de logística de una municipalidad
que realiza un jefe de logística del ministerio, con lo cual entonces en realidad en el tratamiento de sus funciones no hay un fundamento en realidad técnico que pueda determinar su exclusión